Hola, hola. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de AES. Este va a ser un webinar dirigido a lo que es el LTE Radio Network Optimization. Entonces, antes de comenzar, solamente voy a esperar unos minutos para ver si tenemos a alguien más que se conecte en nuestra red. Y listo. Ahí estamos. Ok, bueno, antes de comenzar, permítame presentarme. Mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y soy su Technical Instructor para este webinar de LTE Radio Network Optimization. Entonces, durante este webinar vamos a estar hablando acerca de qué contenido vamos a estar viendo, las opciones, las mejoras, todo aquello que tiene que estar relacionado no solamente con la optimización día a día de nuestra red de LTE. También vamos a tener casos de ciertas funcionalidades y ciertos beneficios que actualmente no en todas las empresas, pero sí en algunas empresas no se ha aprovechado totalmente la optimización con respecto a LTE. Ahora, hay un detalle aquí que quiero remarcar con todos. Uh, las nuevas redes de LTE o aquellas redes de LTE que se van dirigiendo a lo que es actualmente el famoso LTE Advanced Pro, son redes que tienen que ser customizadas, son redes que se tienen que preparar para todos los nuevos retos que va a haber. Ya no podemos y ni debemos estar optimizando las redes en base a la cobertura, aumentar potencia, disminuir potencia. Ese tipo de optimizaciones ya son obsoletas. En muchas compañías tenemos unidades que le llaman unidades de RF nacional o RF centralizado o si no incluso vienen por separadas donde son las encargadas de probar futures pero también de mantener la calidad del famoso traffic management. Algo de lo que va a cambiar sobre todo en las optimizaciones de LTE es que para los servicios priorizados no podemos estar trabajando tan solamente con tiro, con potencia. O el caso más común que hay de optimización es el uso excesivo del power boost, el famoso power boosting. Entonces, durante este curso vamos a estar hablando, además de los contadores, qué son los contadores, cómo es la forma en la cual se obtienen, cómo se generan. De los contadores tenemos que partir a la parte más avanzada que van a ser todos los KPIs o KPIs, que vamos a observar en ellos, cómo funcionan los KPIs, porque hay muchas veces que confundimos ciertos valores máximos de KPIs con lo que debería de ser. Entonces, ese cambio que tenemos que hacer ya no es tan fácil y comienza a ser muy difícil el día a día de la red. Entonces, en esta ocasión, en este webinar de LTE Radio Network Optimization, les quiero mostrar parte de la visión general que hay con respecto a los contadores de LTE, así como las best practices que debemos de obtener entre cada uno de ellos. Ahora, yo sé que hay muchos comentarios, recordemos que esos son KPIs con respecto a la red. Si queremos comenzar a adentrarnos a lo conocido ahora como User Experience, tenemos que comenzar a dejar de lado lo que conocemos ahorita de KPIs regulares y comenzar a enfocarnos ya en los KPIs de mayores capas. Pero para ello ya son ciertas optimizaciones, digamos, que requieren mayor cantidad de herramientas o incluso las herramientas de georreferencia son las que más nos van a ayudar. Sin embargo, ya claro, las herramientas de georreferencia no suplen en su totalidad a los drive tests. ¿Por qué? Porque una cosa es la visión que tiene un grupo de teléfonos conectados a tu red y otra es la vista que
cómo la red está observando el comportamiento de tus usuarios. Entonces, son dos puntos de vista muy distintos y los contadores van a reflejar principalmente el comportamiento que hay de los usuarios o de la radio base hacia los usuarios. Pero para observar el comportamiento específico de los usuarios hacia el resto de la red, es necesario el uso de otras herramientas más avanzadas, principalmente de georreferencia. Sin embargo, ahorita que voy a comenzar con los contadores, tengo que recordarles que también tenemos contadores de aproximación de distancia de la conectividad de los usuarios, así como contadores para validar cuántos usuarios tenemos en en baja modulación o con ciertas características que no sean las más adecuadas para su conectividad. Entonces vamos a comenzar con esta parte. Permítanme un momento. Y bueno, entonces como les estaba comentando, vamos a ver lo que va a ser los LTE counters and KPIs. Entonces, antes de comenzar con esa parte, primero aclarar. Los contadores es toda aquella información básica que se obtiene de cualquier interacción de los dispositivos bajo distintos procesos con el InnoDB. Los KPIs es el uso o son fórmulas ya por parte de 3GPP. Bueno, la mayoría ya son oficializadas de 3GPP para revisar el general de las características de la red. Ahora, todos estos contadores nacen del documento TS36, bueno, no ubico bien el número, pero es de la familia TS36 de 3GPP. Entonces, otra cuestión que aclaro como siempre en cada webinar, AES no toma información únicamente de algún vendor o únicamente de información general publicitaria. No. AES, la fuente de los cursos de AES y de la información que se observa es en base a experiencia, en base a multivendors y estrictamente de la mano de la información publicada por 3GPP. Con ello, para que todos los contadores y toda la información que se ve aquí pueda ser entendible en cualquier vendor y no existan condiciones o características que no les sean, que les sean ajenas. Entonces, antes de comenzar con los contadores, tenemos que ver el primer concepto básico. En general, los contadores por parte de 3GPP están divididos en 5 grupos. Y para ello me permito aquí dibujar un momento. Ahí está. Entonces, el primero es la accesibilidad. La accesibilidad nace de cuántas veces los usuarios desde un primer intento pudieron conectarse a la interfaz aérea, no a la interfaz end-to-end. La accesibilidad en estos contadores de RAN, por eso es TS36, es únicamente para la estabilización del canal de la interfaz aérea. Luego, en segundo, tenemos lo que es la retenibilidad. La retenibilidad es que una vez que el usuario se acaba de conectar a la red, tiene que generar lo que se llama IRAP. Este IRAP es el conducto o es el transporte ya establecido y definido para la transportación de la información que van a hacer desde el UI hasta el peering gateway. Luego, el 3 es la movilidad. En la movilidad vamos a estar viendo lo que va a ser cómo el usuario se mueve, los procesos de handover, si es intra o interfrequency y si es intra e intersite. Como 4 tenemos lo que es integrity. La integridad son todos aquellos KPI, contadores y KPIs que van de la mano para ofrecer que identificar el volumen de datos transferidos en distintos protocolos. Unos puede ser transporte, la información transferida en MAC, en RLC, en PDCP. Sin embargo, tengo que aquí aclarar el más importante o donde
vemos lo que va a ser el User Experience, es el UI Throughput en PDCP. ¿Por qué el throughput en PDCP y no el throughput en MAC o el throughput en RLC? Bueno, es porque PDCP ya lleva la información que el usuario quiso transmitir después de hacer la concadenación, la revisión, la encriptación, desencriptación y todos aquellos procesos generales. Ahí entra lo que es la integridad. Y por último, la 5 es availability, que es la disponibilidad. En este último grupo es el más sencillo y es un contador y también un KPI, bueno, perdón, es un KPI que se conforma de varios contadores, en el cual me va a decir cuánto tiempo un sitio estuvo disponible, si tuvo algún problema ese sitio en su operación diaria o en su conexión. Y lo más importante, hay que revisar cómo se está trabajando o cómo se está operando esos sitios. Aquí hay un detalle muy importante. Si nosotros trabajamos en ventanas de mantenimiento, este contador hay que saberlo utilizar correctamente, ya que tenemos que considerar también el famoso rango de busy hour, maintenance window y end-to-end. Esa es la primera clave de todo KPI. Analizar y definir los tiempos de trabajo de cada uno de los contadores. Entonces voy a regresar un momento para ver si hay algún comentario. Ok, estamos bien. Por favor, cualquier pregunta o comentario lo pueden escribir. Yo voy a estar respondiendo cualquier pregunta que tengan. Entonces regresamos y continuamos. Entonces, en la definición como de los KPIs de numeralia general, estos KPIs pertenecen a todo el formato que tenemos ahorita de RAN. Sin embargo, si yo me voy específicamente a lo de servicios, y aquí tengo que aclarar, es de la familia 32.450. Es mi culpa, disculpen. Tenemos que hablar acerca del documento 32.450, que es el de los KPIs con respecto a LTE. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento o en esta situación? Bueno, algo de lo que tenemos que considerar aquí, si yo voy a revisar, por ejemplo, contadores u operación de lo que es 3G, yo tendría que estar utilizando otro sistema, otro documento. Este documento es prioridad de LTE y de aquí puede haber lo que es interoperabilidad para revisar, por ejemplo, contadores hacia Circuit Switch Fallback u otros, pero este documento en particular se enfoca únicamente a los 5 puntos de los KPIs generales de LTE. Y aclaro, es el 32.450, no era el 36, disculpen. Ahora, ¿cómo puedo obtener en general estos KPIs? Bueno, los KPIs los puedo obtener ya sean directamente de unas pruebas de drive test o pruebas estacionarias, o ahora que se conocen también como pruebas de walk test para lo que son sistemas indoor, o los puedo obtener directamente de del InnoD, ya sea a través, como les había comentado, ya sean RRC, Hanover Attempts o incluso los ERAP Procedures, que son los más comunes. Entre todos estos documentos, una de las principales razones de estar utilizando los KPIs es que puede generar facilidades para comprender la calidad general de la red. Es decir, no es totalmente un valor de toda la experiencia de cada usuario. Es una medida normalizada de todas las solicitudes y todo lo que se observa. Aquí es algo que yo tengo que aclarar con ustedes. Si ustedes están, por ejemplo, revisando el throughput average, es el promedio del promedio normalizado de la experiencia del usuario en esa zona. Pero, por ejemplo, si yo veo que el promedio de mi celda es de 2.5 megabits por segundo, no quiere decir que todos los usuarios estén consumiendo ese throughput.
quiere decir que el promedio de la transferencia de la información de todos los usuarios se normalizó a 2.5. ¿Por qué? Porque si tengo un usuario mandando solamente WhatsApp, un WhatsApp no me va a consumir 2.5 megabits por segundo. Pero puedo tener un usuario que esté viendo, no sé, YouTube Live o Facebook Live, como lo que estamos haciendo aquí, en su teléfono o en su computadora. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, va a generar una mayor cantidad del throughput y por lo tanto este usuario puede ser que esté utilizando 2.5, 3, 4 o hasta 5 megabits. Entonces, mientras que un usuario utiliza tan solamente, no sé, menos de 364 kilobits por segundo, el otro usuario está utilizando 7 megas. Cuando tengo una muestra más amplia de usuarios y saco el promedio para hacer un valor ya normalizado, ¿qué va a pasar? Me va a reportar que el consumo promedio es de 2.5 megabits por segundo en ese sector. Por ello hay que tener cuidado, no, no precauciones, solamente hay que tener cuidado de cómo estamos trabajando con cada uno de nuestros contadores. Entonces, en el overview, esto es lo que yo les comentaba. Tenemos lo que es la accesibilidad, retenibilidad, integridad, disponibilidad, que es availability, y movilidad. Entonces, accesibilidad, lo que vamos a ver principalmente es la conexión de RRC, que es la conexión ya estabilizada en la interfaz aérea. Retenibilidad es todos los procesos que se van a generar con respecto al IRAP, que es el conducto que nace para transmitir la información desde el UI hasta el Peering Gateway. Tengo lo que es integridad, que es volumen y throughput. Availability, que es la disponibilidad, que es únicamente ver durante cuánto tiempo el sitio estuvo fuera del aire o estuvo conectado. Y movilidad. La movilidad, recordemos que es inter o intra frequency inter intra site. Y también tenemos lo que es IRAD, que es hacia otras tecnologías. Entonces, tan solamente para aclarar bien ese punto. Y bueno, en general, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros trabajamos con los KPIs, tenemos que primero definir correctamente la fórmula. Tenemos varios operadores y los documentos tal cual de 3GPP te dicen dónde hay que prestar la mayor cantidad de atención al generar este tipo de fórmulas. ¿Por qué? Bueno, el primer detalle o el más común es que, por ejemplo, cuando se hace una prueba de volumen, el volumen puede venir en PDCP, que es una de las capas superiores del protocolo stack, y también puede venir como RLC o como MAC. Entonces, si yo voy a ver cuánto volumen se está transfiriendo o se está transmitiendo en mi InnoDB por sector, yo tengo que prestar atención en qué elemento me interesa a mí observarlo. El general o el más común es sobre PDCP. Sin embargo, si yo quiero revisar o si hay problemas de, por ejemplo, si hay problemas de cobertura o problemas de repetición o de interferencia, bueno, tengo otras herramientas como lo que sería el RSSI, el BSWR y los QCIs. Entonces, si yo veo el volumen específicamente de MAC y veo alteraciones, es decir, que aumenta el throughput, digo el volumen, pero veo que en PDCP al final el volumen se mantiene y observo esta variación, ¿qué quiere decir? Que debo tener un problema que esté generando que el usuario tenga que reenviar varias veces la misma información o lo tenga que descargar varias veces, ¿no? Tenga que mandarle otra vez varias veces la misma información. Entonces, un reflejo de este tipo de anomalía lo puedo ver reflejado en promedio en alguno de estos KPIs adicionales, o incluso si es algo relacionado con los procesos de Hanover, pues tengo todos mis contadores con respecto al Hanover. Entonces, pues antes de, permítame ver si hay alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno,
Entonces, esta es parte del webinar que tenemos para LTE Radio Network Optimization, y vamos a estar hablando también de las best practices que hay en los mercados, pero no solamente mercados de Latinoamérica, sino vamos a hablar de las best practices de varias regiones o de varios países para ver cómo son las mejores experiencias tanto de optimización como de la observación de los contadores y de esta numeralia, ¿vale? Bueno, nada más les repito, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, soy Technical Instructor de AES y muchas gracias por vernos en nuestro webinar del día de hoy. Por favor, cualquier duda, pregunta o sugerencia nos pueden contactar aquí a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto los vamos a atender. Gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.